Muy buenos días. Muy buenos días, Juan. Buen día quien nos escucha. Pues mi análisis de hoy es sobre el resultado de la votación del pasado 10 de abril, el ejercicio de ratificación de mandato que pues da idea de cómo podría comportarse el escenario electoral hacia el 24. Como sabemos, pues votó solo el 17.7 del padrón, algo así como un poco más de 16 millones de personas de 94 millones que tiene la lista. Cómo se comporta el electorado resulta sumamente interesante a tener en cuenta de cara al 24. De los 32 entidades federativas, 16 obtuvieron un voto por encima de la media, por encima del 17.7, y 16 por abajo de ese mismo número. Entonces, pues vemos que el país está básicamente dividido, y con alguna excepción, la tendencia general es que del centro hacia el norte, las personas votaron menos que la media nacional, y del centro hacia el sur votaron más. En el caso de las 16 que votaron por arriba de la media, 11 están gobernadas por Morena, y de las 16 que votaron por abajo de la media, 10 están gobernadas por la oposición. Todavía más, los 6 estados que mayor votación tuvieron están gobernados por Morena, y los 6 estados que menos votación tuvieron están gobernados por la oposición. Y eso pues revela ya cómo se compone electoralmente el país y cómo podría actuarse el electorado de cara al 2024, y tanto Morena como la oposición considerar esa situación. En otro nivel de análisis, estos 15 millones que obtuvo el presidente en ejercicio de ratificación de mandato, que si uno lo valora con los estándares internacionales, pues fue un gran fracaso. Debía haber tenido el doble, por encima de lo que obtuvo como candidato a la presidencia, más de 30 millones, obtuvo solo 15 millones, pero revela que este es el marco del voto duro de Morena. Los gobernadores en esos 11 estados de los 16 donde obtuvo mayor votación, pues movieron la estructura del aparato electoral de Morena. En algunos casos, como sabemos, miles de casillas tuvieron un nivel de participación por arriba del 90%, y cientos de casillas por arriba de la gente apuntada en la casilla. O sea, hubo claramente fraude, y eso se debió en buena medida a que solo había representantes de Morena, y el PRI, el PRD no tuvieron representantes en ninguna casilla, el PAN solo en 23%. Entonces me parece importante, relevante tener en cuenta este comportamiento, que me parece que seguirá a partir de la elección que tendremos de 6 gobernadores en este año. Nos irá perfilando con mayor exactitud el posible escenario electoral de cara al 24, y te diría ese escenario a partir de los datos duros, que nadie tiene el triunfo en su mano, no lo tiene Morena y tampoco lo tiene la oposición, y hay un espacio objetivo de disputa, Juan. Sí, totalmente, Rubén, coincido contigo en lo que tiene que ver con el que estos resultados obtenidos en este ejercicio de revocación de mandato, pues sin duda que son una radiografía para lo que viene en el 24, pero también
para lo que ocurrirá en este 22 y lo que ocurrirá en el 23, como es el caso de Coahuila, donde se va a renovar la gubernatura y el Congreso local. Aquí, si no me equivoco, la participación estuvo entre el 12 y el 15%. Ese fue el nivel de participación que tuvo Morena. Aquí perdió también muchísimos votos, algo así como 300,000 votos, el presidente López Obrador, comparado con los votos que sacó cuando fue electo presidente, más de 600,000, y en este caso poco más de 300,000. Y el escenario hacia el futuro, pues efectivamente parece apuntar a eso, un candidato que tenga esa popularidad, o que mantenga esos votos del centro hacia el sur del país, y la oposición tendrá que estar pensando en un candidato que pueda aglutinar las preferencias electorales, Rubén, del centro hacia el norte de nuestro país. Ahí me parece que va a estar la clave de la elección del 24. Así es, Juan, sí, Coahuila estuvo por debajo de la media, y entonces uno podría empezar a hacer números respecto a estos estados que votaron movidos por la estructura del partido y los gobernadores de Morena. Tabasco el que tuvo más 35%, y también el que tuvo más casillas fraudulentas, junto con Guerrero, Oaxaca, Veracruz, que volvieron a las viejas maneras de los viejos, según el INE, se utilizaron credenciales de elector, se hicieron firmar votos que no se habían emitido. Ya sabemos esas mecánicas que uno pensó que nunca volverían, pero ahora estuvieron aquí presentes. Pero en todo caso, sí habría que ver qué significa cada estado en su aportación al padrón electoral. Por ejemplo, el Estado de México, que es el segundo o el primer estado en el padrón, pues fue de los que estuvieron abajo de la media. Entonces habría que empezar a hacer esta fotografía, no película, se puede mover esta fotografía fija de lo que ocurrió el 10 de abril y empezar a hacer estas sumas que pudieran representar para la oposición y para Morena este número de estados, Juana. Me parece relevante, como suele pasar con los eventos de corte propagandístico. Tienen mucha presencia mediática antes de que ocurran los eventos. Una vez que ocurre el evento se esfuma, ya nadie vuelve a hablar con él, como lo del 10 de abril en particular, pero los datos ofrecen mucha información para hacer análisis sobre el posible comportamiento electoral para esta elección, para 23 y muy claramente para 24, Juan. Totalmente. El análisis, por un lado, Rubén, a los que nosotros hacemos, el que harán los intelectuales y demás, todo el mundo que quiera interpretar esta votación, pero a mí me parece que hay un elemento más importante todavía, que es la información que tienen los partidos y los gobiernos sobre estos resultados, y que eso sirva para afinar, para corregir, para delinear su estrategia electoral en el caso, insisto, donde habrá elecciones locales antes y en su momento para la elección presidencial. Y pongo como ejemplo el caso de Coahuila, el caso de Hidalgo, que tiene elección este año, el caso de Coahuila el próximo, bueno, donde hay gobiernos priistas, y que los priistas, el PRI, ya vio de dónde salieron los votos de Morena y cómo salieron. Bueno, a mí me parece que sería un desperdicio que los estrategas electorales de esos partidos no hicieran algo relacionado con esos resultados y con esa fotografía que tuvieron oportunidad de ver el 10 de abril, Rubén. Así es, clarísimamente, Juan. El que pudo sí probar su maquinaria, digamos, con llevar a las personas a votar, que
te revela dónde está el voto de Morena, de qué tamaño es el voto duro de Morena, que fueron en torno a estos 15 millones, pero no queda todavía con claridad la capacidad de maniobra que puedan tener los partidos de la oposición, aunque sí sabemos dónde está la fuerza de Morena y dónde la presencia de Morena no existe, que se supone pues está la presencia de la oposición, pero queda todavía por verse cuál será su capacidad objetiva de maniobra, de hacer, de llevar, de provocar, de animar la participación electoral en esos estados, Juan. Pues falta muy poco para comenzar a verlo. Hay elecciones, repito, este año, y hay elecciones el próximo año, antes de la elección del 2024, que ya muchos estamos esperando que llegue, con el ánimo de que cambie ya el rumbo del gobierno federal en este país, Rubén. Así es, Juan, pues así es, y así es donde, como hay que ir viendo, haciendo el análisis, como tú dices, con mucha más precisión, claridad, los partidos para diseñar sus estrategias, elegir a sus posibles candidatos, no para este caso que ya están, para las 6 gobernaturas, pero lo que ocurrirá en las 2 del 23, que es el Estado de México, entiendo, y Coahuila, ¿verdad? Que serán en 23. Así es. Y luego la elección presidencial de 24 con 16 gobernaturas. Hay un espacio enorme, pues, y una información dura, sólida, relevante, que arroja la votación del 10 de abril y que los partidos, en particular los partidos de oposición, están obligados a analizar para precisar estrategias. Estaremos pendientes, Rubén. Como siempre, un gusto saludarte y gracias por tu participación. Platicaremos el próximo lunes con más convicciones. Platicamos el próximo lunes, Juan. Un abrazo a ti y a quien nos escucha. Buen día.